Buenas tardes, chicos, ¿cómo van? Buenas tardes, profesora. Bien, sí, señora. Ok, bueno, eh, Hola, profe, buenas noches. ¿cómo estás? ¿Cómo van? ¿Qué tal Bien, sí, todo? señora. Ok, yo les iba a preguntar, ¿ya se fueron de cine este fin de semana? ¿Miraron la película? Sí, profe, yo la vi. ¿Y qué tal? ¿Qué pueden opinar? Cuéntame, Andrés, la del experimento. Excelente, profe. Me gustó. ¿Qué pueden destacar? Espérenme en un momento que estos perros me van a escuchar. Qué pena. Discúlpame, Andrés, ahora sí es que se de tener perritos y grave. No me dejan escuchar nada. ¿Qué estabas diciendo de la Profe, que película? la película es muy interesante, muy buena. Bueno, ¿qué viste? ¿Qué puedes analizar? Sobre todo relacionándolo con la ética y la moral, que es el tema que estamos viendo y sobre todo, pues, que eso es lo que debemos hacer en la actividad. ¿Qué puedes sacar? ¿Qué cuestionamientos éticos, morales? Pues, profe, ahí lo que pude contar más que todo fue cómo, digamos, en situaciones de encierro o bajo presión, la ética muchas veces es traicionada, ¿no? Ujú. O cómo la gente se camufla tras unas leyes impuestas por una ética y cuando en realidad son otro tipo de personas que se muestran después de conflictos o de situaciones. Sí, ¿qué escenas de pronto puedes identificar donde se vea esos cuestionamientos éticos o morales? Eh, pues al principio, por ejemplo, cuando entrevistaban al muchacho, al de Ujú. pelo largo, Sí. lo entrevistaban y él hablaba de que no tenía ninguna religión ni nada de eso. Y al final terminó haciendo como cosas más buenas de los que decían que sí eran creyentes y eso. Ujú. Y digamos sobre los roles, ¿qué podemos También identificar de los roles entre los prisioneros y los guardias? ¿Qué podemos eh, destacar ahí? Recuerden que igual habían unas reglas, ¿sí se acuerdan? Iniciando la película mencionaban cuáles eran las reglas del juego o pues del experimento. las reglas eran, por ejemplo, de nada de contacto físico y todo eso, pero al final los guardias sí terminaron como traicionando esa regla y se les subió como el poder. Como el ego, ¿sí? Entonces, esas, digamos que situaciones que se nos presentan, creo que se nos presentan a diario en la vida, ¿no? Existen unas reglas que cuáles que vendría siendo que como lo moral, ¿cierto? Como lo que la sociedad pues nos juzga o está impuesto y que gustenos o no, pues hay que respetarlas porque estamos inmersos en una cultura, en una sociedad donde pues si no estuvieran estas reglas, muy seguramente eh, pues sería un caos, ¿sí? Como lo que pasó en el experimento, ¿no? Al fin y al cabo todos se brincaron, se violaron las reglas y se descontroló. Entonces algo así sería de pronto nuestra vida donde no existieran esas normas, ¿no? Seríamos como en una jungla donde todo el mundo pues sobreviviera como pudiera. Entonces, al violar o al quitar esas reglas tan mínimas que se establecieron en este experimento, pues podemos identificar que hubo violaciones de todo tipo, ¿cierto? Inclusive hasta con los mismos, se les descontroló tanto que hasta los mismos investigadores, pues, también sufrieron, ¿sí? Eso, ¿qué hace pensar o a dónde nos lleva esta reflexión con nuestros propios actos, que desafortunadamente si
Si no si no existieran estas normas morales o estas reglas morales, tal vez nuestra sociedad sería distinta o no sé ustedes qué opinan. ¿Será que sí es necesarias estas reglas en un juego como estos de nuestra vida, de nuestra vida pues social? ¿Qué piensan ustedes? Sí, sí, señora, son muy necesarias para mantener un orden en cualquier ámbito. Sí. ¿Y qué pasaría entonces si no existieran estas reglas? Caos, cada quien haría como lo que quisiera y nadie tendría control de nada. Mucho caos, diría yo. Claro. Bueno, ¿quién más opina más de la película? ¿Quién más la vio? ¿Qué podemos destacar de ahí? Creo que Javier ya te la habías visto. Hola, profe, buenas noches. Sí, señora. Buenas. Yo la vi, pero hace muchos años. La verdad no me acuerdo muy bien, pues, de toda la película, pero pues, ¿qué te Sí, puedo decir? A ver, esto, pues, es como ver, digamos, la complejidad del comportamiento del ser humano, ¿no? Porque, pues, aun cuando era un experimento y digamos que todos tenían la posibilidad de renunciar o de hacer las cosas de una manera diferente, pues, llegaron, digamos, hasta las últimas consecuencias, ¿no? ujú, Y pues obviamente todos estaban conscientes de que era única y exclusivamente eso, sin embargo se metieron tanto en su rol que pues terminaron haciendo estragos y un poco pues también lo que decía el compañero, ¿no? Ese es digamos, el sentir eh, el ser humano que tiene poder sobre otra como que eh, pues lo lleva a comportamientos inesperados, ¿no? sí. ¿Y qué piensas desde la ética, desde lo moral que puedes sacar de ahí? ¿Qué apartes que recuerdes? Es que te puedo decir, a ver, digamos que pues en términos morales que sería como lo implícito, lo que todo el mundo espera que se haga, pues ahí simplemente no se veía, ¿no? Porque pues ellos estaban encerrados, totalmente aislados y digamos que había una desinhibición moral, podían hacer y deshacer y pues no iban a ser juzgados por nadie, ¿sí? Ujú, Entonces ahí pues queda de lado un poco el tema del juzgamiento social por parte de la moral, ¿no? Y sí. pues en cuanto a la ética, pues obviamente también totalmente nulo porque pues aunque eran personas que no se conocían, pues de pronto que han reclutado pues con digamos ciertas características o rasgos de personalidad, pues cada uno llevaba su forma de pronto de concebir su ética desde lo personal, ¿no? Pero Sí, pues claro. de pronto, no sé, esa cohesión de grupo o ese juego de roles que se presentó y que cada uno tenía que cumplir, pues también los hizo olvidar totalmente de ese Bueno, que, aspecto ético, mejor dicho. ujú, y pues como del fin que ellos realmente querían ver, pero pues todo pues se salió de control. Bueno, digamos que principalmente, gracias Javier, existen, como por llamarlo de manera general, en esta película una violación, puede decirse, o un daño a unos principios también éticos, de un código también, si lo llamamos a una disciplina de pronto desde lo psicológico, desde un código ético, porque también se dañaron estos aspectos y se violaron estos valores o estas
digamos que repercusiones que tuvieron de pronto a nivel social. ¿Qué valores de pronto se vieron más afectados? Digamos como el respeto a los derechos y a la dignidad humana. Si vemos que, digamos que esta película, pues sí, obvio que ellos tenían que mirar las dos polos y hasta un momento pues estaba bien cuando que vemos si lo trasladamos a la vida real, eh, a una cárcel. A veces hay guardias de guardias, ¿no? Está el guardia que ayuda siempre y cuando también se le dé su dinero, o está el guardia que abusa de su poder, o está el guardia que realmente está haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? No se deja comprar, está de acuerdo a lo que realmente pues es su función y es su trabajo. Eh, Aquí pues de pronto lo que ellos querían analizar era eso, ¿m? Hasta dónde pueden de pronto darle poder a una persona y ejercerlo y, y pues desafortunadamente fue que ya exageraron del poder y se desbordó. Entonces, principalmente, pues este respeto a los derechos y a la dignidad humana se voló. Se dieron cuenta que los sometieron a torturas, algunos los hicieron como meter la cabeza en el inodoro, ¿sí? Entonces, ese respeto a los derechos que tenemos como personas y a esa dignidad humana se vio sumergido ahí. Claro está que después hubo un momento en que los mismos prisioneros se saltaron y se pusieron de acuerdo y ya usaron fue los guardias, ¿sí? Pero generalmente los que más perdieron fue los prisioneros, porque al fin y al cabo los que tenían el poder y tenían armas y tenían cómo defenderse, pues eran los guardianes. Sí, entonces esa parte de la dignidad humana, pues se vio muy sometida ahí y ese es pues un principio de ético al respeto, ¿sí? Digamos que el deber visto desde un código de ética, tal vez desde el código de ética de la psicología, este experimento pues también eh, violó estas normas, este respeto, porque cuando nosotros hacemos también experimentos, los psicólogos y demás, pues tenemos que tener en cuenta que estos experimentos no pueden ni violar la dignidad humana, ni pues y respetar de pronto a las personas, ni sus derechos y sobrepasar por eso por más experimento que sea, ¿sí? Por eso se vio también ahorita en la actualidad muy polémico el tema de las vacunas, ¿no? Que porque pues no se supone que eso debe llevar un tiempo de procesamiento, y entonces mucha gente dice que se aceleró el tiempo, que están de cierta forma irrespetando esa dignidad humana, ¿no? Entonces se ha visto como polémico, no sé hasta dónde sea verdad, no sé, desconozco eso, pero sí me asemejo a compararlo con esto en ese sentido, de que sí, debe haber cuando uno hace un experimento con personas, pues se supone que hay un riesgo y que el participante lo debe saber, pero pues que existen precisamente los experimentadores o los investigadores que deben controlarlo y saberlo manejar, ¿sí? Y hasta cierto modo suspender cuando ya se siente descontrolado. Diferencia que pasó acá porque pues se dieron cuenta que había un momento en que hubieran podido parar, pero al contrario, decidieron continuar y aún más allí pues perjudicaron a la población con la que estaban trabajando. Entonces el psicólogo debe pues respetar y proteger y fomentar el derecho de las personas a esa privacidad, a esa autonomía, a esa libertad personal, a la justicia, así como el respeto a su dignidad, a su consentimiento también informado, ¿sí? Que esté muy, a veces uno firma un consentimiento, pero pues le dice a las personas a lo que se somete, ellos tienen que ser conscientes de eso. Sin embargo, aquí también se hablaron muchas cosas de lo que en ese consentimiento o en eso que ellos firmaron, pues mm, digamos que no se cumplió. Un trato justo, derecho a establecer y dar por terminada la relación con el psicólogo, ¿sí? Entonces, pues siempre se vio
viéndolo pues desde el punto también de vista de ética profesional, marcado ahí y visto pues también desde una ética a nivel general de derechos humanos, pues también se vio pues muy litigado. Em, bueno, ¿ustedes cómo podían relacionar esta película con la vida real? ¿Qué ejemplos podemos dar similares de pronto que pasa en lo cotidiano con lo que pasó en esta película? ¿Mm? Pues escucho, chicos. Profe, pues yo considero que en lo que tú decías es cierto, es decir, en todas las profesiones que se pueden ejercer hay ciertos códigos, digamos, de comportamiento ético, ¿no? Ujú, Unos son, digamos, impuestos, son explícitos y otros son implícitos, ¿sí? Que vienen ya desde la persona. En todos los sentidos, en todas las profesiones se ve, en la psicología, en la medicina, en la docencia, en cualquier campo, digamos, que uno se desempeñe, está presente el tema ético. Sí, digamos que para no ir tan lejos, una realidad del contexto colombiano es el tema de la labor que ejerce la policía con los ciudadanos, ¿no? ujú, Digamos que el hecho de, pues no sé cómo conciban ellos el hecho de tener un uniforme, muchas veces ellos mismos lo manifiestan y dicen que son la autoridad y que tienen que hacerse respetar a toda costa. Entonces es cuando entran a agredir a las personas, a ultrajarlos, ya sea física o verbalmente, y pues obviamente se violan los derechos fundamentales humanos, ¿no? Amparados en esa supuesta autoridad que ellos tienen. sí, Entonces, digamos que es la realidad que se vive a diario acá en Colombia y que además no lo hacen, digamos, de una manera eh, justa o una manera crítica o de una manera, digamos, objetiva, sino que diga, no sé, simplemente tuvieron cierto encontronazo o alguna cuestión con alguna persona, algún ciudadano, y pues obviamente ellos tienen toda la posibilidad, tienen las herramientas, tienen los compañeros, ujú, tienen los carros, las esposas, prácticamente hacer y deshacer. Sí, pues sí, ahora pues obviamente es mucho más difícil que esos actos queden impunes porque pues está el tema de las redes sociales, sí, los la gente videos. pues Ujú, exactamente, la gente graba en cualquier momento y pues eso se hace viral en minutos y se hace público y pues se logra, digamos, de alguna manera hacer justicia, pero imagínate antes que cogían a una persona, la capturaban, la llevaban por allá, quién sabe dónde, y la cogían a golpes y la soltaban y pues, ¿quién le creía a esa persona? Entonces, ujú, esas cuestiones se quedaban así, ¿sí? Entonces, eh, aun cuando estaban en la realidad, imagínate, o sea, no es un experimento, y ellos saben que hay cosas que ellos no pueden hacer porque o los destituyen o simplemente pueden estar perfectamente pagando cárcel y aún así lo hacen, aún así se atreven a pasar esos límites, a desafiar esas barreras que desde su ética no debería ser así, ¿no? Ahora yo no sé realmente cómo sea la formación de ellos, porque pues hasta donde tengo entendido, los forman para que puedan enfrentar diversas situaciones y de alguna manera el trato que les ofrecen es muy violento, ¿sí? Entonces, quizá eso hace también que ellos salgan única y exclusivamente, a, como dicen ellos, hacer ujú. respetar su uniforme y de ahí proviene toda esa violencia que uno ve que ejercen con los ciudadanos. Sí, claro, y es interesante ya que traes a colación ese tema con los uniformados, porque vemos a veces esa desigualdad, ese equilibrio, ese poder, ¿sí? Porque al fin y al cabo es poder lo que tienen ellos en sus manos. Desafortunadamente,
Como decías antes, era muy difícil poder saber cómo eran esos procedimientos con la gente, no solo la policía, por lo menos los militares, cuando hacían, digamos, se incautaban, inclusive había complicidad con fuerzas donde, digamos, que sometían a la gente a lo que llamaban lo de, se me olvidó esto de los falsos positivos. A veces había complicidad con las mismas fuerzas, con la misma gente, con la misma policía, con los mismos militares. Habían casos que la gente reportaba donde infiltraban simplemente o se metían gente del ejército y decían que tal persona era un infiltrado, era un guerrillero y sometían a esa persona, inclusive lo mataban, ¿sí? Entonces, toda esta toma de violaciones a la dignidad humana, los derechos humanos, eh, es algo que desafortunadamente antes pues era muy, muy difícil de saber hasta dónde llegaba el poder de estas personas. Ahora pues ya es un poco más fácil, porque todavía hay cosas muy, muy difíciles de probar aún con videos, porque a veces se les lleva a los jueces el video, los testigos, la gente, y todavía dicen que no hay suficientes elementos para condenar a un policía o a un militar por su exceso de pronto de poder. Entonces, también uno toca otro tema importante y otro valor allí, que es la justicia, ¿sí? Hasta dónde, pues, es justo que, pues, una persona se someta a esto y no le crean, ¿sí? Hay muchos casos que llevan videos, que el testigo, que la prueba, que la persona de pronto con lesiones físicas, que no sé cuánto tiempo duró en un hospital recuperándose porque un policía le pegó, porque, bueno, o inclusive lesiones después, porque a veces ni siquiera se da el momento, sino mucho después, y a veces no son elementos probatorios suficientes. Desafortunadamente, entonces, esto sí nos llega a pensar cómo está la reestructuración social de nuestro país, de nuestras fuerzas. eh, el hecho de uno tener el poder o el mando no significa que pueda eh, bajar o dañarle la dignidad a una persona y respetar sus derechos como civil, como ciudadano. Es como si el que tuviera el poder, pues lo tuviera y no hubiera más negociación, ¿sí? Como por lo menos ante, o ahora también se puede ver como uno de docente, ¿no? Pues tiene un mando, tiene un poder, pero eso no significa que entonces se la tenga de cada un estudiante, ¿sí? Hay docentes que desafortunadamente pasan eso, ¿sí? Que porque envidias, egos, de pronto porque el estudiante está sabe un poco más o se le nota o bueno, alguna cosa, alguna rivalidad que hayan sucedido en clase y el docente como tiene el poder, pues puede dañar de pronto al estudiante, ¿sí? Entonces esas cosas y todos estos sometimientos del poder, lo mismo en un trabajo, cuántas cosas uno de pronto se tiene que callar en la vida para que, digamos que, o ser subordinado para que las personas que tienen el poder, pues sigan adelante. Por acá nos escribe el chat. Esteban. Eso no ocurre solamente en estos casos, en toda la carrera profesional. En nuestro país existe la corrupción, pues siempre prima el propio de costumbres con las que cree el individuo, haciendo creciendo muchos tipos de moral cívica individual. Sí, claro. Y esto también se ve mucho lo que piden las víctimas, ¿sí? Cuando existen estos casos donde los derechos humanos han sido violados, donde a una persona la han matado injustamente, donde, donde existe ese miedo por decir la verdad. Desafortunadamente, pues las víctimas lo que siempre han pedido y lo que siempre pedirán en un proceso pues de sanación o de perdón es la justicia, que es un valor importante, la paz, las garantías de no repetición,
¿sí? Que eso también se saltan mucho, se supone que el Estado debe brindar que una persona no vuelva a ser revictimizada, que no vuelva a surgir y esas garantías se deben dar. Desafortunadamente a veces vuelve y pasa y por eso es que la gente no cree en eso. Y estos pues derechos desafortunadamente seguirán. Si no hay un control en ese poder, en ese equilibrio, porque a veces es eso, esas mismas normas que la misma sociedad creó y planteamos, nos elevan y nos hacen de pronto derrotar y creernos más y aplastar a los demás. Entonces, estas reflexiones, chicos, que trajimos hoy, y vuelvo y los invito a los que no han visto la película que la vean para seguirla discutiendo el próximo sábado, eh, para seguirnos, digamos, adentrando un poco más al tema visto desde la ética y la moral, pero ahora desde la parte de la educación, ¿sí? Creo que es un texto que ustedes tienen en plataforma, eh, que también pues es importante irlo leyendo y sobre todo pues que vayan revisando la película. El próximo sábado vamos a hacer un taller, una vez les digo, relacionado con esto, entonces para que refresquen los que ya la vieron, los que no la han visto nuevamente esto. Sin embargo, yo les voy a dar unos apartes, los estoy elaborando y voy poco a poco para tomar como algo importante de esta película, entonces me toca tomar los minutos para exactamente saber dónde parar y dónde continuar. Y desarrollaremos un taller el próximo sábado, ¿listo? Entonces, para que asistan todos, digamos que es un punto extra, es una actividad, digamos, en clase y la idea es que todos puedan participar y todos puedan estar. ¿Listo, chicos? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Todo claro? Entonces, nuevamente les hago esa invitación, vean la película, repasemos un poquito lo de la escala de valores que vimos el sábado anterior. También nos va a servir un poco para poder hacer ese taller, ¿sí? Entonces, la escala de valores, ahí todo esto está en la plataforma, la escala de valores y la película. ¿Listos? Entonces, chicos, nos volvemos a ver el próximo sábado. Que descansen, que tengan una buena semana. Y cualquier cosa, pues me escriben o me llaman. Bueno, profe, gracias, que estén bien. Sí, que descansen. Gracias, profe. Ok, chicos. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Andrés.